diseñadores y diseñadoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso intermedio de Siemens NX, en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. En este vídeo vamos a aprender a cómo diseñar un resorte. Para dibujar este resorte vamos a partir dibujando un croquis. Dibujaremos este croquis, el que estoy señalando yo, esto es un plano, y una vez ya tengamos dibujado este croquis, le vamos a dar forma. Y nos quedará una cosa así, que será el resorte. Comentar que vamos a dibujar este resorte siguiendo esta tabla de aquí. Vamos a aprender a cómo se dibuja una hélice y una función que vamos a aprender a utilizar, entre otras ellas, es barrer a lo largo de la guía. Si quieres saber esto y quieres aprender a utilizar alguna función más, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso. Una vez comentado estas cosas, ahora sí, vamos a empezar a dibujar este resorte. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar dibujando una hélice que va a tener un paso de 8, una longitud de 150, será toda esta longitud, y con un radio de 20. El paso de 8, recuerda, será esta distancia. Ese paso es 8. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y seleccionamos este plano, plano y Z. Damos un clic y especificar el vector, segundo paso. Y seleccionamos este eje, el eje Z. Damos un clic y vertical, aquí en referencia ponemos vertical y aceptamos. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea vertical. Damos a escape. Esta cota, doble clic encima y le ponemos una longitud de 150. 150. Enter. Y cerramos. Finalizamos en croquis. Una vez aquí, venimos aquí a curva, pinchamos en hélice. Y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el sistema. Ya me lo coge por defecto. Ponemos el tamaño de radio. El valor le ponemos 20. Y la separación, esto es el paso, le ponemos 8. Y aquí, límite final, le ponemos el valor de esta línea que hemos dibujado antes. 150, no 100. 150. Y aceptamos. Ahora vamos a marcar el centro aquí. Vamos a dibujar un plano. Marcaremos el centro y vamos a dibujar un radio de 20 a esta distancia. Desde donde termina la hélice a 10. 5 y 5. Y dibujaremos este radio de 20. Estábamos aquí, pinchamos en punto. Y giramos la hélice, como lo hago yo, así. Bueno, en esta posición, a ver. Así. Se nos despliega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Seleccionamos esta curva. Segundo paso, especificar el punto. Pinchamos aquí, en el final. Y aquí la longitud de la curva, borramos esto, del valor que esté, y le ponemos 5. Y aceptamos. Nos encontramos aquí. Vamos a recortar ahora este trozo de hélice. Del punto, este trozo que estoy señalando yo. Del punto cara aquí, ¿veis? Venimos aquí, recortar la curva. Se nos desplega este menú, primer paso, seleccionamos la curva, esta. Segundo paso, especificar el vector. Vamos a decirle este vector, ¿vale? Pinchamos aquí, plano y Z, y es este vector, el vector X. Seleccionar el objeto, pinchamos en este punto y pinchamos en este, punto inicial y final. A ver que me lo coja. Y una vez ya tenga los 3 tics, unos 4, 1, 2, 3, 4 verdes, pinchamos aquí en mantener. Recuerda, los 4 verdes y en mantener. Y aceptamos. Y ves, me ha recortado ese trozo de hélice. Venimos aquí ahora, en inicio, pinchamos en plano,
y tocamos ahí, plano X, Z. Pinchamos y arrastramos. Pincho un poco y arrastro. Pincho otro poco y arrastro. Y acepto. La alejo un poco. Vengo aquí en croquis. Y pincho en plano. Y especificar el vector. Pues le pongo el vector eje Z. Y acepto. Nos encontrábamos aquí. Pinchamos en línea. Pinchamos en este punto y dibujamos una horizontal de 20. 20 porque es el radio. Damos Enter, pinchamos ahí al final y dibujamos una línea vertical de 5. Y otra línea vertical. Ahora las vamos a acotar. Doble clic, le ponemos 5 y esta ya tiene 5. Pinchamos aquí en arco. Pinchamos ahí. A ver si me lo coge. Pinchamos ahí y dibujamos un arco de radio 20. Ponemos 20 y Enter. Damos a escape. Bueno, esto salió 20 con 1. Doble clic encima de la cota y le pongo 20. Y cierro. Pincho en esta línea de aquí, botón derecho y eliminar. Y esta lo mismo, botón derecho y eliminar. Una vez tengas el dibujo así, finalizas el croquis. Ahora vamos a unir esta hélice y este arco que hemos dibujado aquí mediante un radio. Para ello venimos aquí, curva en puente. Pinchamos y se nos despega este menú. Primer paso, seleccionar la curva, 0 en este caso. Seleccionamos esta hélice. Y segundo paso, seleccionar la curva. Bueno, esta es la 1, ahora se ha cambiado porque tiene un tic verde. Segundo paso, seleccionar la curva. Y seleccionamos esta recta. Y ves, ya se me ha unido. Si antes no hubiéramos recortado ese trozo de hélice, este radio sería mucho menor. Y quedaría un dibujo un poco más feo. Pero así queda un dibujo mejor. Ahora le damos a aceptar. Y vamos a repetir lo mismo, pero en este lado. Nos encontramos aquí, pinchamos en punto, botón derecho, copiar. Y aquí lo mismo, botón derecho, pegar. Se nos despega este menú y le señalamos la hélice, ¿vale? Aquí nos pone seleccionar la curva. Esta hélice. Una vez un tic verde, le damos a aceptar. Y si nos ha copiado este punto, a 5 de aquí, como lo hemos hecho aquí. Una vez aquí, nos centramos el dibujo y nos quedamos así. Venimos aquí, pinchamos en inicio y sistema de coordenadas. Damos aquí un clip y lo ponemos aquí. Damos un clip aquí en la punta. Y aceptamos. Ahora vamos a dibujar un plano. Venimos aquí, pinchamos en plano y seleccionamos este plano y Z. Damos un clip, pinchamos y arrastramos. Pincho y arrastro un poco. Y acepto. Pincho en croquis, selecciono el plano, especificar el vector eje Z, ¿vale? Y acepto. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea horizontal de 20. Pongo 20 y Enter. Pincho ahí y dibujo una línea vertical de 5. Dibujo otra y ahora voy a acotarlas. Le doy a escape, doble clic y le pongo 5. Y lo mismo aquí, doble clic y le pongo 5. Enter y cierro. Pincho aquí en arco. Bueno, escape. Voy a eliminar primero esta línea.
botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Y lo mismo con esta. Botón derecho, eliminar, botón derecho y eliminar. A ver, eliminar. Ahora pincho en arco. Pincho ahí. A ver si me lo coge. Pincho también ahí y dibujo un arco de radio 20. Le doy a escape, doble clic para ponerlo a 20, 20, enter y cierro. Mira, ¿ves este punto? No se me ha quedado a esta altura. Para ello, vienes aquí en este punto, botón derecho y quitar todas las restricciones aquí, ¿vale? Haz un clic, le damos a aceptar y ahora esta altura, a ver si me la cota, vamos a ponerle 0. Doble clic, me la cota y le ponemos 0. Y cerramos. Y ya me ha dibujado este arco. Una vez aquí, finalizamos. Lo que intentaba explicarte antes, mira, ahora se va a ver aquí más claro. Venimos en este plano, botón derecho y ocultamos. Ahora si yo vengo aquí, en curva, curva en puente. Se me despliega este menú, primer paso, selecciono, bueno, curva en puente, primer paso, selecciono esta línea, segundo paso, selecciono la hélice. ¿Ves cómo me marca aquí una curva como pronunciada y queda un poco peor? Entonces, para ello hay que eliminar este trozo que hemos marcado aquí con este punto y entonces empalma el final de esta hélice con esto y hace un redondeo que va más suave con la pronunciación. Eso era lo que te intentaba explicar antes. Vamos a eliminar este trozo de aquí. Para ello, pinchamos en recortar la curva y lo mismo, se nos despega este menú. Primer paso, seleccionamos la curva, que es esta hélice. Segundo, especificar el vector. Le ponemos el plano plano XZ, y nos marca este vector, el Y. Luego, seleccionar el objeto. Pinchamos ahí en este punto, final y el inicio. Y este trozo nos tiene que eliminar. Y ahora, mantener. Aquí seleccionamos el mantener y aceptamos. Y ves, ya me ha quitado ese trozo de hélice. Ahora venimos aquí y curva en puente. Primer paso, seleccionamos la primera curva, será esta hélice. Segundo paso, seleccionar la curva, que es este trozo. Y aceptamos. Y esta curva que me ha dibujado es más suave y menos pronunciada. Y una vez aquí, vengo aquí y pincho en isométrico. Una vez aquí, vamos a desactivar este sistema de coordenadas y este plano, que queda un dibujo más limpio. Para ello, venimos aquí, botón derecho y ocultar. Y este plano, lo mismo. Botón derecho F5 y ocultar. Y esto lo mismo, botón derecho y ocultamos. Queda un dibujo más limpio. Ahora tenemos ya este croquis dibujado y vamos a dibujar un diámetro de 7 en esta punta. ¿Para qué? Para después aplicar esta nueva función que va a ser barrer a lo largo de la guía y nos va a dibujar esta forma con este muelle y esta otra forma. Con esta función que se llama barrer a lo largo de la guía vamos a conseguir este dibujo. Ahora pincho en la ruleta del ratón y giro la pieza. Muevo un poco el ratón y giro. Y recuerda, daría igual dibujar el diámetro de 7 en esta punta como en esta. Me haría lo mismo. Yo lo voy a dibujar aquí. Para ello, pincho aquí en el sistema de coordenadas y mostrar. Vengo a plano,
pincho en la punta y acepto. Lo posiciono un poco mejor, pincho en croquis, pincho en el plano y especificar el vector, le pongo el vector el eje X y acepto. Vengo aquí a círculo, pincho ahí y dibujo una circunferencia. Y ahora la voy a acotar. Doble clic ahí, encima de la cota y le pongo 7. Y Enter. Cierro. Y finalizo el croquis. Una vez aquí, este plano, botón derecho y ocultar. Y el sistema este de coordenadas igual. Botón derecho y ocultar. Una vez que hayas llegado hasta aquí, vamos a aprender a aplicar la función barrer a lo largo de la vía. Para ello, venimos aquí a más. Y está aquí, abajo a la derecha. Barrer a lo largo de la vía. Le damos un clic y se nos despliega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Seleccionamos esta circunferencia. Y veis, ya se me ha puesto un tic verde. Segundo paso, seleccionar la curva. Vamos a ir seleccionando las partes de lo que hemos dibujado anteriormente. Empezamos por aquí. Giramos la pieza. Vamos despacio. Este trozo también. Este trozo. Bueno, esto es la hélice. Continuamos por aquí. Este trozo. Y este. Una vez así, le damos a aceptar. Y centramos la pieza, pinchando aquí, en isométrico. Y una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a desactivar este croquis, 15, botón derecho y ocultamos. Y este de aquí también, croquis 1, botón derecho y ocultamos. Y ya tendríamos nuestro resorte dibujado. Vamos a cambiarle color. Venimos aquí, en vista. Pinchamos aquí, sombreado realista. Seleccionamos la pieza. Y recuerda, aquí ya puedes ponerle el que quieras. Yo le voy a poner este. Centro un poco la pieza, pinchando aquí, en isométrico. Y ya habríamos terminado de dibujar este resorte como plano. Es como plano, con todas las medidas. Y recordad que en el último vídeo de este curso intermedio de SiemensNX, abajo en la descripción del vídeo te dejaré un link. Si pinchas en ese link te llevará a mi blog y podrás descargarte un PDF con todos los planos que vamos a ir diseñando en este curso. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.